Bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emmanuel de la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá. Les saluda a su amigo y su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local, deseando que todos se encuentren con bendiciones de parte del Señor. En esta preciosa mañana, Dios nos ha permitido estar en este lugar para poder aprender más de su palabra y poder crecer más espiritualmente. Este día quiero dar un corto estudio, un pequeño tema que tal vez será un poco controversial para algunos, pero es controversial para aquellos que no conocen las Escrituras o que no están dispuestos a adherirse a la palabra de Dios. Este estudio lo hemos nombrado noviazgo bíblico. Noviazgo bíblico. La pregunta será, ¿existirá en la Biblia? Vamos a hablar de esto en un momento. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das en esta preciosa mañana de estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tú no desamparas la obra de tus manos. Nosotros anhelamos y deseamos, Dios mío, que tu presencia sea en medio de nosotros, para que lo que compartamos y digamos, Dios mío, Padre, por medio de los medios sociales, y en este púlpito, Dios mío, sea para traerte honra, gloria y alabanza a ti. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bendición y por el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia. Permite que este estudio bíblico, Señor, sea, Padre amado, edificando, Señor, a tu pueblo, exhortando si es necesario y consolando también, Padre amado, y confirmando el corazón de aquellos que lo están haciendo de la manera como tú lo enseñas. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la oportunidad de estar aquí en este lugar. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos miran por medio de las plataformas sociales como YouTube, como Facebook Live. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio. Aquí en esta ciudad ahora tenemos un clima muy bonito, no está ni muy caliente, está un poquitito fresco, pero es un clima muy agradable, soleado. Esperamos de que Dios bendiga a cada uno de los hermanos, y lo que no lo pueden disfrutar por motivos de trabajo, pues que Dios les dé una bendición adicional a sus vidas. Amén. Ahora, vuelvo a repetir el tema que vamos a compartir el día de hoy, noviazgo bíblico. Yo le he puesto este tema, mis queridos hermanos, no de una manera controversial, porque vamos a ir a las Escrituras y vamos a entender claramente lo que la Biblia nos enseña acerca de cortejar tanto el hombre a una mujer. Ahora, no existe bíblicamente que una mujer corteje al hombre, pero sí existe bíblicamente que un hombre corteje a la mujer. Amén. La palabra noviazgo no aparece en la Biblia. Vamos a ponerlo claro, ¿verdad? La palabra noviazgo no aparece en la Biblia. En los tiempos bíblicos, las costumbres eran diferentes y existía el desposorio. En otras palabras, cuando una muchacha, cuando un hombre veía a una mujer y quería tenerla y quería tener una relación con ella, tenía que ser algo que iba a llevar al matrimonio. Amén. Un compromiso formal, legal, previo al matrimonio. ¿Ok? En otras palabras, lo que le llaman ahora un compromiso, que están comprometidos, ¿verdad? El término no existía. La Biblia establece ciertos principios fundamentales para guiar las relaciones de parejas. Cuando nosotros nos podemos dar cuenta que lo que nos enseña la Biblia es completamente contrario a lo que el mundo está haciendo. La costumbre del mundo es que el noviazgo, la muchacha puede tener varios novios. Como dice la gente aquí, pues hay que ver el producto y si me gusta yo lo tomo. No es así. Tampoco la Biblia nos enseña acerca de lo que hacen ciertas religiones, que obligan al muchacho y a la muchacha
a casarse simplemente por intereses. Ya sea que los padres tienen interés en la riqueza o el dinero que tiene el otro o la posición social que tiene el otro, o simplemente porque ellos quieren hacerlo de esta manera. Hay religiones que ya lo hacen, que le dicen aquí noviazgos arreglados. En muchas ocasiones ni aún se conocen. Han habido casos en los cuales en los cuales han habido y han salido en las noticias. Hubo un caso en particular aquí en Canadá, donde los padres llevaron al muchacho al país de donde los padres eran natales, y el muchacho con la idea de que iban de vacación. Pero cuando llegaron a ese país, los planes de los padres era que ya le tenían una mujer para casarlo. Él no la conocía. Ya los padres de él con los padres de ella habían hecho el arreglo y los iban a casar. Entonces, lo que hizo este muchacho en un momento de descuido, si podemos decir, de los padres, él se fue a la embajada de Canadá y le dijo que esto había sucedido, y la embajada de Canadá le dio protección y lo trajo de regreso aquí a Canadá. ¿Puede entender lo que yo le estoy diciendo acerca de esto? La Biblia no obliga ni al hombre ni a la mujer, amén, a que se casen sin conocerlo. Estuvimos hablando hace unas semanas, estuvimos predicando acerca de la comparación que hay entre cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa a su hijo Isaac. Leímos en el pasaje que cuando el hombre encontró a esa mujer, que era Rebeca, luego fue a la casa de ellos, estaba el hermano y la mamá de la muchacha, y aceptaron el trato, pero le preguntaron a ella: ¿quieres tú irte con él? Y ella dijo, y ella accedió. Estamos hablando en los tiempos antiguos, en el libro de Génesis. Desde ya había un consentimiento. Aunque Isaac no conocía a la muchacha, pero Isaac sabía que el siervo había ido a buscarle una esposa, y él confiaba de que el siervo iba a escoger la mujer adecuada para él. La conoció después y luego la tomó por esposa. El propósito de Dios para las relaciones es claro. Amén. Sumamente claro. Dice: la relación se orienta hacia el matrimonio, visto como un pacto para toda la vida. Oiga bien, el noviazgo, si podemos usar esa palabra, o la relación, se orienta hacia el matrimonio. Cuando la muchacha anda buscando novio, primeramente, no es bíblico. Segundo, no tiene que andarlo buscando. Dios pone en el camino al hombre, en el caso de la mujer, o a la mujer, en el caso del hombre, a quien va a ser su pareja. De una u otra manera, si nosotros como cristianos evangélicos tenemos una verdadera convicción que Dios tiene el control de nuestras vidas, entonces tenemos que tener por seguro que Dios también va a tener control en ese aspecto de nuestra vida. Y eso es donde muchos, yo no digo unos, sino que muchos cristianos fallan. Muchos cristianos desobedecen al llamado de Dios. Acuérdense que esta relación debe ser orientada a un matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene que haber una pureza sexual, primeramente. ¿Ven? Es imperativo y es muy importante que tanto el hombre como la mujer
mantenga una pureza física. Muchas veces nosotros orientamos a la joven a que sea virgen, pero ¿qué tal el muchacho también? Cuando existe ese prejuicio de que el hombre tiene que ser un hombre de experiencia, eso no tiene fundamento bíblico tampoco. El hombre no puede andar con una novia y luego no le gustó y fracasó y se le dio otra novia y esto y lo otro. No, no puede ser así. Es por eso que tenemos que ser muy cautelosos con la pareja con la cual nosotros formamos una relación. Y es por eso que es muy importante que sea Dios el que dicte ese momento en nuestra vida. Tiene que haber una pureza física, una pureza emocional antes de casarse. Otro de los puntos que son pero muy importantes, que también se ve en el ámbito cristiano, y es triste decirlo, es que la pareja tiene que tener una fe compartida. Se nos advierte sobre la importancia de no unirnos a un yugo desigual. Pero usted dirá, pastor, pero ahí se está refiriendo que no se vaya a casar con una persona que no es cristiana. Claro, pero hemos leído y hemos hablado al principio que una relación, si tiene fundamentos bíblicos, tiene que ser dirigida para ese momento. Oh, pastor, pero ha sucedido de que el muchacho o la muchacha conocen un novio, conocen una persona que es no cristiana y en el camino se convierten. Pero ¿qué porcentaje hay de eso? 1. Segundo, ¿solo por eso no es desobediencia a Dios? La desobediencia tiene un castigo y muchas veces nosotros lo vamos a ver de una u otra manera. Hermano, pero yo vi que el muchacho se casó anduvo novio con la muchacha y en el noviazgo la muchacha se convirtió al Señor y ahora todos sirven al Señor. Pero ¿qué te está diciendo que tu caso va a ser así? Una vez más, estamos en desobediencia a Dios. Tenemos que tener cuidado, joven. Tiene que tener cuidado, jovencita, también. En el aspecto, a veces se nos cruzan en el camino para la muchacha un muchacho, para el muchacho una muchacha. Y a veces nosotros creemos que Dios la puso en el camino para formar una relación. Y es quizá que Dios lo puso en el camino para hablarle del Señor, convertirlo a Cristo. No para que fuera su pareja, no para que fuera su novio o su novia. Tiene que haber una pureza física y una pureza emocional. ¿Por qué hablamos de la pureza emocional? Porque ¿cuántos jóvenes se les han roto sus sentimientos por una traición o porque la otra persona ya no quiere una relación? O cuando ellos descubren que esta persona no era la indicada para ellos. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando nosotros somos los que decidimos, en lugar de dejar a Dios que Él escoja la pareja adecuada. Hace unas semanas yo compartí una historia, un testimonio, que por cierto, si usted lo quiere buscar, lo va a encontrar en los medios sociales, de una muchacha que había crecido en el Evangelio, conocía al Señor, sus amigos, sus compañeros de la fe, los jóvenes de la iglesia, habían crecido juntos, pero llegó un tiempo que cada uno de los jóvenes pues empezó a casarse, empezó a formar familia y ella quería tener una familia y llegó a una edad en la cual ella creía y la gente pensaba que tal vez ella nunca se iba a casar. Ella decidió orarle al Señor y decirle: Señor, tú sabes que yo también deseo eso.
para mi vida. Formar un hogar, tener un esposo, tener hijos, hacer una familia. Ella oró eso y ella puso en su mente y dijo, el próximo domingo me voy a sentar hasta atrás y voy a poner mi Biblia en una silla. Cuando ya todos hayan venido, quito la Biblia y el primer muchacho que se siente a la par mía, ese es el que tú has escogido para ser mi pareja. Y dice que estaban en un momento en el culto donde estaban orando y ella sintió que alguien se sentó a la par de ella. Y cuando ella abrió sus ojos, se dio cuenta que un muchacho se había sentado a la par de ella, pero no era el que ella esperaba, sino que era conocido como el loco del pueblo. Oiga bien, el loco del pueblo. La gente lo conocía porque era un muchacho que era drogadicto, que pasaba el tiempo en las calles y lo veían en las esquinas, a veces haciendo sus locuras, y la gente lo conocía como el loco del pueblo. Y cuando ella vio eso y después sintió el mal olor que despedía a él, ella se molestó un poco y inclusive estuvo a punto de reclamarle a Dios. Pero le pidió nuevamente a Dios, ¿verdad?, que si este muchacho habría de ser, que si Dios había de escoger una pareja, iba a ser lo mismo. Ella vino, se sentó en la silla, y se sentó en la silla de adelante, creo que así fue. Y cuando ella se sentó en la silla de adelante y estaban en la oración, sintió que alguien se sentó, y cuando ella abrió los ojos, era el mismo loco del pueblo. Pero el loco del pueblo no se había sentado junto a ella ni la primera vez solamente por sentarse junto a ella. Él había llegado por primera vez porque había una necesidad en él. Había una necesidad en él. El siguiente domingo, cuando él llegó y se sentó al frente no porque quería sentarse junto a ella, sino porque él sabía que ese domingo, cuando hicieran el llamado al altar, él iba a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y así fue. Él aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador, y hubo una transformación en él que la iglesia pudo ver, que el muchacho se vestía ya mejor, encontró un trabajo, el muchacho ya no hacía drogas, asistía a la iglesia y todo. Entonces la muchacha pudo darse cuenta que era el plan de Dios, pero era importante que Dios lo transformara, no físicamente, sino que cambiara su corazón, que él entregara su corazón a Cristo para poder unirlos. Fue después de eso que ella formó un noviazgo con él y se casaron y ahora tienen una familia. ¿Sabe por qué? Porque ella, de una manera, aunque estaba un tanto dudosa, ella sabía que Dios tenía un buen propósito. Ella pensó al principio, las 2 veces que este muchacho se sentó junto a ella, que Dios le estaba haciendo una broma. Pero no, Dios tenía un propósito. Pero porque Dios te va a dar a ti algo que al que aparentemente no parece bueno, oiga bien, pero es Dios, antes de dártelo, Él te lo va a arreglar. Pero lo que sucede muchas veces es que el joven o la joven lo escogen y después quieren que Dios lo arregle. No es así, hermano. Deja que Dios lo arregle para dártelo a ti. Dios tiene un propósito. En muchas ocasiones hemos oído testimonios de que mucha juventud dejan de asistir a una iglesia porque dicen que no hay muchos jóvenes y se van a otras iglesias donde hay más jóvenes, y a veces sucede cosas que no deberían suceder. Y cuando suceden estas cosas que estamos hablando de la pureza y se rompe esa pureza, lo que hacen los pastores muchas veces es casarlos para tratar de remediar el problema. Pero ¿era ese el plan de Dios? Muchas de esas parejas no funcionan. Muchas de esas parejas están divorciados. Muchas de esas parejas
tienen problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque escogieron mal. Hicieron como hizo Eva en el huerto del Edén. Vieron que el fruto era bueno y agradable para los ojos. ¿Pero qué? ¿Se les olvidó que era desobediencia? La obediencia a Dios es muy importante. Tienen que tener una fe compartida. Por eso la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual con los impíos. ¿Por qué? Porque Dios mira y vela por nuestro bienestar físico, espiritual y emocional. Tenga siempre eso en cuenta. Tiene que ver y tiene que buscar tanto el joven como la joven sabiduría y consejo. Lo que voy a decir me va a meter en problemas, pero no me importa. El hecho que sea tu papá y tu mamá que te estén aconsejando no quiere decir que te están dando buen consejo. Tristemente te lo digo. Porque hay muchos padres que consienten esas cosas. Y Dios les va a pedir cuentas por ello también. O es que el muchacho conoció a esta muchacha y la muchacha se ve decente, se ve bonita y pues yo le dije que sí. Pero le preguntaste, ¿es cristiana? ¿Ama al Señor? ¿Le sirve a Dios? ¿Sí o no? ¿Y tú como padre consentiste en esto? Amén. Hay un dicho que dice, hechor y consentidor, pena igual. ¿Por qué? Porque es importante fomentar la dirección de Dios mediante la oración. Y hay otra cosa muy importante que tristemente nosotros los pastores no vemos. Contar con guía y aprobación del líder de la iglesia. ¿Por qué dirá eso usted? Hermano, entonces eso se está convirtiendo en una secta. No. El hecho de que nosotros demos un consejo, no le vamos a obligar a la persona. Pero ¿cuántos de los jóvenes se acercan al pastor y le dicen, pastor, tengo una inquietud? Fíjese que yo conozco a esta persona. Y el pastor va a decir, ¿quién es? ¿Asiste a alguna iglesia? ¿Es cristiano? ¿Conozco yo al pastor donde ella se congrega? ¿Qué testimonio hay de esta persona? Esas son las preguntas que haría un pastor. ¿Y por qué hace el pastor este tipo de preguntas? Por el bienestar de la oveja. Porque nosotros, hablando humanamente, no nos importa, hablando humanamente, pero como siervo de Dios y como el Espíritu de Dios muere en nosotros, hay un sentir del cuidado de esta oveja. No queremos que esta oveja sea dañada en ningún aspecto. Yo recuerdo hace un tiempo, una joven dejó de asistir a esta iglesia. Y se fue a congregar a otra iglesia y parece que quería establecer una relación en la otra iglesia. El pastor de la otra iglesia me llamó y me dice, hermano Sergio, ¿qué me puede decir usted de esta joven? Y yo le di a mi criterio lo que yo sabía de ella. Y él fue claro conmigo, es que parece que quiere establecer una relación con uno de los jóvenes de aquí de la iglesia y yo tengo que tener cuidado de ello. Y me gustó mucho esa iniciativa del pastor, que quería investigar. ¿Cómo él lo supo? Pues por supuesto uno sabe todas estas cosas.
A veces los jóvenes creen que lo van a engañar a uno o que uno de pastor se está chupando el dedo, que es un bebé. No, nosotros vemos estas cosas. Pero si no nos piden un consejo, nosotros no nos vamos a meter. Especialmente si los padres ya le dieron el ok. ¿Qué podemos decir nosotros como pastor? Si los responsables de la vida de ellos radica en los padres, no en el pastor. Nuestro deber como pastor es aconsejar. Amén. Es importante buscar sabiduría y consejo. Y tenga mucho cuidado con quien pide consejos también. A veces nosotros decimos, ay, yo le voy a pedir consejo a aquella hermana porque yo veo que es un matrimonio muy bonito. Y el pastor conoce que son como perros y gatos en sus vidas, pero en medio del resto de la congregación se ven muy santos. O podemos ver que la jerarquía que Dios puso en el hogar no está en ese matrimonio, sino que la señora hace lo que ella quiere y el esposo ni lo toma en cuenta. ¿Usted cree que es bueno pedir consejos a ese tipo de parejas? No. Por eso dice la palabra de Dios que las ancianas de la iglesia aconsejen a las más jóvenes. Aquellas que tienen ancianas no solamente, no está hablando de edad, está hablando de mujeres que sabiduría, que son conocidas en la iglesia como mujeres que tienen sabiduría del Señor y que Dios los utiliza. Joven y jovencita, el noviazgo que se habla aquí en el mundo no es el noviazgo que Dios nos enseña. Tenemos que ver el carácter sobre la apariencia. Porque a veces nosotros vemos, como les comentaba en varias ocasiones, les he comentado, que a veces algunos latinos, no todos, pero hay algunos latinos que les dicen a sus hijos, no te vayas a casar con un hispano. Mejor cásate con un gringo, o con un chele, o con un canche, como le dicen en Guatemala, o con un güero, como le dicen en México. Le dicen a la muchacha, le dicen al muchacho, con una rubia, de ojos azules, y esto y lo otro. Hermano, tenemos que ver primero el carácter encima de las apariencias. El enfoque principal es conocer el carácter, el respeto, la devoción a Dios de la otra persona, en lugar de solo basarse en una atracción física. Me viene a la mente cuando Dios llamó a Samuel y que fuera a la casa de Isaí a ungir al que iba a ser rey sobre Israel. Isaí vio y todo, y vio al mayor de todo de la casa y pensó quizás que era ese. Y Dios le dijo, no te mires en las apariencias. Dios mira lo que está en el corazón. Fue cuando Samuel le preguntó a Isaí, ¿tienes algún otro de los hijos? Dijo, y en otras palabras, sí tengo uno, pero ese lo tengo cuidando a las ovejas. Pues tráemelo, quiero verlo. Y cuando él venía, Dios le dijo, ese es. A veces queremos que sea el ingeniero, el doctor, el arquitecto para nuestra hija. Cuando Dios quiere quizás el mecánico, el electricista, el que trabaja en concreto, que es carpintero, que es obrero en una fábrica, pero el hombre ama a Dios. Está en los cultos, se sirve al Señor. Tiene un buen testimonio con los de afuera. No anda en unidad con las cosas de allá del mundo, que cuando los amigos el día de pago se van y se van a tomar una cerveza o un trago, él prefiere mejor irse a su casa. Si está todavía viviendo con sus padres, darle dinero a sus padres para la comida, para la renta, lo que le queda lo guarda y administra bien sus bienes. A lo mejor, mi querido hermano, nosotros estamos dándonos cuenta que lo que escogemos no es lo que nosotros debimos haber escogido. Hay casos también, y estos casos también se ven, que Dios tenía
a ese muchacho o a esa muchacha para ti. Y tú te adelantaste y lo escogiste e hiciste quizás lo indebido. Dios tuvo misericordia de ti y Dios arregló las cosas, pero una consecuencia que había que pagar. Es duro decir acerca de estas cosas, pero sucede. Tenemos que tener mucho cuidado. Las apariencias engañan. El hombre puede ser muy guapo, pero la belleza se acaba. La muchacha puede ser muy bonita, pero si tiene un carácter que no es compatible con el tuyo, te vas a meter en problemas. Muchacha, si el muchacho puede ser muy educado, puede ser esto, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no es para ti. Y si tú vas a desobedecer a Dios, después no llores las consecuencias que vas a sufrir. No hay que poner los ojos en lo físico. Dios sabe y Dios conoce en qué momento, hermano, y en qué momento, hermana, y te lo voy a poner así, te va a dar risa, en qué momento Dios te va a poner un loco que se siente a tu lado, o una loca que se siente a tu lado, pero primero lo va a transformar, primero lo va a cambiar, va a ser una nueva criatura de él o de ella, y luego te lo va a dar a ti. ¿Sabe que como padre, y le voy a poner un ejemplo, como padre uno hace lo mejor para sus hijos? Cuando el hijo o la hija anda buscando, vamos a poner un ejemplo, que quiere comprarse un carro, lo que ella o él hacen es ir con el papá. Papá, quiero comprarme un carro, quiero que me ayude, que me aconseje qué carro podría comprar. Si usted quiere comprar un carro, hermanos, los de la iglesia aquí local, si usted le quisiera preguntar al hermano Carlos acerca de los carros, él va a ver los carros y lo primero que le va a decir es junk, 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 junk. Y le va a decir, este es bueno. ¿Y sabe por qué él habla de esa manera? Porque él le da mantenimiento a muchos de esos carros y él sabe en qué condiciones llegan a veces los carros. Cuando yo le iba a dar el carro que mi hijo tiene, le dije yo, ¿sabes qué? Este carro tiene una garantía y quiero que lo revisen para que le hagan esto y lo otro antes de entregártelo. ¿Por qué? Porque quería asegurarme de que cuando él lo tuviera, no hubiera tenido esos problemas. Ahora, los vehículos tienen mantenimiento, tienen desgaste normal, y especialmente si el muchacho o la muchacha no saben cómo cuidarlo, ¿verdad? Uno está con ese pendiente. Yo recuerdo que cuando la tecnología de los teléfonos venía y no había cómo nosotros averiguar que la calidad y todo, yo recuerdo que mis hijos llegaban, mira, ayúdame, quiero ir a comprar un teléfono, ayúdame a escoger cuál es el mejor teléfono. Ahora ya hay tecnología, usted se mete al internet y busca cuáles son los reviews, como le dicen, ¿verdad? De ello, y usted basado a eso o lo que dicen los demás, usted puede escoger un vehículo. Inclusive hay marcas que eran muy buenas, ya no existen, y eran marcas que eran muy malas, que han mejorado su calidad. Pero una cosa que nunca va a cambiar, tanto para el joven, para la joven, amén, aunque la palabra noviazgo no existía y ahora existe hoy en día, lo que nunca va a cambiar es que Dios quiere para ti un hombre, una mujer, que sean siervos del Señor. Mi oración para mis hijos siempre ha sido de que Dios les ponga, tanto a mi hijo, una mujer, como a mis hijas, un hombre, que los motiven a servir a Dios más, no menos. Porque muchas veces en esos casos, muchos casos se ve así, que cuando la pareja se casan, ya no sirven de igual manera en la casa del Señor. Al contrario, faltan más a los cultos,
porque tienen un compromiso con esto, porque el esposo deja una noche de date, como dicen aquí, y sabiendo que hay culto, escogen ese día para irse una noche o un día a cenar juntos. Y eso, ¿usted cree que Dios les puso esa pareja para que le fuera estorbo en los caminos de Dios? No. No. Seamos sensatos y entendamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. En resumen, el noviazgo, desde una perspectiva bíblica, es un tiempo de preparación, prudencia y conocimiento mutuo con miras al matrimonio, donde ambos, oiga bien, ambos, si usted no conoce la palabra ambos, quiere decir donde los dos deben honrar a Dios primero. No a los papás, porque a veces los papás miran con los ojos de la carne. No a los abuelos, tampoco. A Dios. Porque el abuelo quiere algo diferente, la abuela quiere algo diferente. Pero si es mujer y hombre de Dios, tanto los padres como los abuelos, el consejo que te dirán es: busca a alguien que ame a Dios y que te motive y te provoque a servirle más. Lo demás, Dios se encargará, porque la Biblia nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la importancia, Padre Celestial, de este estudio que tú pusiste en mi corazón. Tú sabes por qué lo has puesto. Padre, yo te ruego, Dios mío, que el que tiene oído para oír, oiga lo que tú dices hoy a la iglesia a través de este siervo. Perdona mi torpeza de palabra, Dios mío, pero que seas tú ministrando al corazón de cada uno de ellos y que ellos puedan darse cuenta de que eres tú el que quiere tener el control de sus vidas para bendecirles, porque tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. En el nombre de Jesús te doy las gracias por este precioso estudio. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana, joven. Espero que esta enseñanza la tomes, te la eches en el bolsillo del corazón, y cuando hagas esa decisión, porque eso es una decisión de por vida, sepas dejar el control a Dios. Amén. Así es que Dios te bendiga. Mañana recordarle a la iglesia local, no tenemos culto, tenemos un evento especial. Así que nos vemos el miércoles en el culto de oración a las 7 de la noche. El próximo sábado tenemos estudio bíblico también a las 10:30 de la mañana, y el domingo, nuestro domingo dominical, a las 10:30 de la mañana. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.